El sobrino del rey Alfonso X el Sabio, don Juan Manuel, escritor y político, afirmaba lo siguiente: hay guerra entre los cristianos y los moros y habrá hasta que hayan cobrado los cristianos las tierras que los moros les tienen forzadas. Historiadores como Bionix han defendido en un tono contrario la tesis de que la Reconquista fue fundamentalmente una guerra santa, una guerra de religión. Muchos incluso se atreven a llamar cruzada a este larguísimo periodo de 8 siglos en los que España fue liberada de la dominación islámica. Encontramos opositores a esta versión por parte de quienes sostienen que la Reconquista se valió de la violencia cristiana para romper la pacífica y utópica convivencia de las 3 culturas, de las 3 religiones. En fin, don José Javier Esparza, aclárenos esta tarde, por favor, ¿qué fue exactamente la Reconquista? ¿Fue simplemente una guerra política? ¿Lo fue religiosa? ¿Por qué duró tanto? ¿Cuáles son los tópicos más oscuros que se han cernido sobre esta larga empresa? ¿Cuáles fueron las consecuencias reales y positivas que trajo la Reconquista para la actual España? Y esta es la pregunta que hay que responder en 3 minutos. Así cortito. No, en 3 minutos no, tenéis 27. Hombre, vamos a ver, la Reconquista... creo que el término no está mal empleado. Ahora hay quien incluso dice que es un término insidioso. Me parece que no. A mediados del siglo VIII nace una conciencia de que había que reconquistar un terreno que consideraban, un territorio que consideraban suyo, no tanto por razones políticas o propiamente materiales como por el hecho de que era tierra cristiana. Nada de la Edad Media se entiende sin el factor religioso, absolutamente nada. Y en este caso es absolutamente determinante, ¿no? Creo que hay que eliminar el tópico de la violencia castellana contra la pacífica comunidad musulmana, sencillamente porque no es verdad. Es decir, tan violentos eran unos como otros en aquella época como en esta, ¿verdad? Y por otro lado, raras veces Al-Ándalus fue un ejemplo de convivencia. Lo fue en ciertas ocasiones, es verdad, pero con una sucesión permanente de olas fundamentalistas que venían y anegaban todo lo que había, ¿no? Por cierto, el concepto de la España de las 3 culturas, en realidad cuando nace es cuando los cristianos conquistan Toledo, y entonces es posible hablar de 3 culturas porque la protección del obispo de Raimundo de Borgoña, si no me equivoco, ¿no? Perdón, del obispo de Raimundo de Borgoña, del obispo de Toledo, llevado allí por los borgoñones, hace que sea posible la transmisión de conocimiento entre las fuentes árabes, hebreas, etcétera, que había en la ciudad. Fuentes de conocimiento, por cierto, exiliadas desde Córdoba, porque los más fundamentalistas se las querían cargar. Es todo muchísimo más complicado que como se suele explicar ahora para uso de la mentalidad progresista, del mismo modo que es mucho más complicado que como se explicaba antes para uso de la mentalidad, digamos tradicional. Lo que es absolutamente indudable es que la conciencia de España que hoy conocemos se define en aquel tiempo. No digo la conciencia de Castilla o de Aragón o de Cataluña, no, digo la conciencia de España, identificada además con un valor no político territorial, sino fundamentalmente religioso, que era la cristiandad. Era lo que aquella gente le empujaba a pensar que tenía derecho a recuperar aquellas tierras. Y en ese proceso, por cierto, lo que nace es una mentalidad muy singular, muy típicamente española, de gente que llega a una tierra y la toma porque tiene derecho y cree que es suya, gente que no siempre e incluso pocas veces son nobles, la mayor parte de las veces son campesinos, colonos privados, que se convierten en propietarios y que a partir de esa toma de posesión de una tierra desarrollan un sentido de la libertad propia, del propio fuero, muy singular, único en la Europa medieval y que creo que define bastante el carácter de lo español. Si al final la pregunta a la que hay que contestar es la que se hace habitualmente en los colegios, de si hay que estar orgulloso de la Reconquista, a mí me parece que evidentemente sí. Ningún otro pueblo sometido por la expansión islámica a partir del siglo VI-VII, ha sido capaz de recuperar la tierra que perdieron. España sí. Y como proeza histórica me parece que no está nada mal. Precisamente en tu novela, El caballero del jabalí blanco, es así el título, ¿verdad? Sí. El caballero del jabalí blanco, narras lo que podríamos llamar una primera fase de la Reconquista, en donde evidentemente el elemento religioso es muy importante, como tú muy bien has dicho, pero también, en realidad, los personajes de tu novela son como los colonos de los westerns, o sea, son personas que van en busca de territorio para establecerse, para fundar una economía, para fundar una familia, para fundar una comunidad, ¿no?
es decir, que de alguna manera también son personas que... es decir, que el móvil, digámoslo así, no diré de la supervivencia, pero de la necesidad de organizarse comunitariamente, pues va a ser un impulso, sobre todo cuando quizá todavía no están tan organizados los reinos cristianos, ¿no? Están nulamente organizados, claro. De hecho. Claro, hay tres fuerzas que empujan. Desde luego la religiosa es una, es digamos la que legitima tu conciencia, ¿no? Que tienes derecho a hacerlo. En segundo lugar, por los últimos estudios que yo he leído acerca de la demografía en la cornisa cantábrica en el siglo VIII, parece claro que había necesidad de salir, porque aquello no daba más de sí para tanta gente. Y en tercer lugar, además, había un deseo de libertad y de prosperidad que me parece que es universal a todos los hombres de todos los tiempos y que ahí se consigue, sobre todo en la época que abarca hasta que la expansión llega, digamos, a la Sierra de Guadarrama, para entendernos, ¿no? Es decir, es una zona en la que a la gente que va a la frontera, solo por el hecho de ir, se le reconocen unas libertades y unos derechos muy superiores a los que tenían, ya digo, cualquier europeo medieval. Lees los fueros y te quedas muy impresionado de cómo a un campesino normal y corriente, por el hecho de tener caballo y lanza y estar presto a acudir, se le convierte en noble, en infanzón dentro de su comunidad, ¿no? Bueno, realmente era una promesa de gloria. Una promesa de gloria, una promesa de libertad y el tener tu propia tierra, que es una cosa que hasta el siglo XX todos los hombres han deseado enormemente. Ahora vivimos unos encima de otros, pero hasta esta época... Bueno, ahora es que nos han quitado la propiedad, claro. Hasta esta época... Como decía Chesterton, el capitalismo es un gran amigo de la propiedad ajena. Exactamente. Y en ese sentido sí, son absolutamente, el espíritu es el mismo, yo diría que incluso más acentuado que el de los colonos del western americano, sí. Pues quienes deseen leer ese western español, que es El caballero del jabalí blanco, lo encontrarán en la editorial La Esfera de los Libros. Les aseguro que será una lectura gratísima y además aprenderán mucho sobre una época sobre la que se sabe muy poco, porque apenas hay fuentes, porque apenas hay documentos, y que creo que reconstruyes de forma magistral. Me había pedido por aquí la palabra don Vicente. Yo creo que para entender las cosas hay que ponerlas en su orden cronológico. En el año 711 hay un reino visigodo, el mejor organizado de los reinos germanos con diferencia, que en un momento de guerra civil, una de las partes en guerra llama a una potencia exterior, en expansión impresionante como es el Islam, que llegan aquí como ayudantes de una de las partes en guerra civil y se quedan con el santo y la limosna. Se quedan con la totalidad del territorio, desmontan la monarquía. Y eso, un cronista mozárabe que escribe en el año 754, lo llama la pérdida de España. Exactamente. No yo. Un cronista que escribe a mediados del siglo VIII dice que aquel acontecimiento significa la pérdida de España, porque efectivamente, mientras que los reinos del norte hablan de Hispania, los musulmanes nunca hablan de Hispania, siempre hablan de Al-Ándalus. Y Al-Ándalus no es un territorio determinado, sino aquello que está sometido al Islam y que es cambiante, naturalmente, decreciente. Por tanto, ahí hay un acontecimiento, un hecho que hay que tener en cuenta. Lo demás se ha dicho, claro. Los intereses personales van desde la pura supervivencia, la expansión, la mejora, pero el hilo conductor es la recuperación de una España que se perdió en un momento determinado. Es recuperar Toledo, es recuperar las instituciones, el orden visigótico, en definitiva. En ese sentido, a mí me parece que hay perfectamente una conciencia de reconquista. Y muy lejos, para ser breve, muy lejos del comienzo del 754, casi al final de la Edad Media, cuando en el Concilio de Basilea se plantea la discusión entre Portugal y Castilla sobre la pertenencia de las Canarias, a qué monarquía pertenecen las Canarias, si a Portugal o a Castilla, porque puesto que son una res nullius, una cosa de nadie, y el primero que llega se la queda. El derecho de la época establece que, siendo una cosa de nadie, deben pertenecer al príncipe cristiano más próximo. Esto es el argumento que utiliza Alfonso García de Santamaría, uno de los embajadores españoles, uno de los miembros de la delegación española en el concilio. Cosa castellana, cosa que los portugueses aceptan como propio porque el territorio cristiano más próximo a Canarias es el Cabo de San Vicente. No, están ustedes en un error. Y haciendo un alarde histórico, García de Santamaría dice, Hispania romana es Bética, Lusitania, Cartaginense, Aragonesa y Mauritania Trigitana. Es que mi señor, el rey de Castilla, don Juan II,
es heredero de la legitimidad romana a través de Pelayo, etcétera, 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 hereda la Hispania romana. Cierto que en este momento no controla toda la Hispania romana porque por la violencia le ha sido arrebatada, pero un día conquistará la Mauritania tingitana y por lo tanto Tingis es más próximo que el Cabo de San Vicente a Canarias. Luego las Islas Canarias son castellanas. ¿Está acabada la reconquista con el territorio peninsular? Los contemporáneos piensan que no. Acabada la reconquista del territorio peninsular, es preciso conquistar el norte de África. Y lo intentan los portugueses y lo intentan los castellanos, lo intentarán los reyes católicos, lo intenta Cisneros. Otras circunstancias, América, desvían esa atención, pero la reconquista no concluye con la reconquista del territorio peninsular, sino también la del norte de África que falta. En ese sentido, cuando actualmente, modernamente, en algunas ocasiones, se pide la devolución al Islam de, por ejemplo, la mezquita de Córdoba, se olvida que bajo la mezquita de Córdoba está la Basílica de San Vicente, por ejemplo. Es decir, que la expansión musulmana ha barrido las huellas cristianas. Por tanto, empezar a hablar de sus legítimos propietarios me parece como mínimo complejo. O ya lo que me parece terrible es que algunas personas se avergüencen de acontecimientos como, por ejemplo, la toma de Granada, ¿no? Que plantea... Bueno, algunas personas, no, bastantes personas, porque como sabes, su conmemoración es puesta en entredicho todos los años y cada vez de forma más virulenta por las propias autoridades españolas. Efectivamente, y eso me parece tremendo, pero porque es un acontecimiento histórico que sucedió y la historia no se modifica, está ahí y por lo tanto, ¿se debe celebrar o no? Bueno, eso cada cual pensará lo que estime oportuno. En mi opinión sí, desde luego, pero es la mía. Y es una opinión como persona, no como historiador. César. Nada, sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Vicente. De todas formas, hay que tener en cuenta que los 8 siglos de Reconquista dan para mucho. Es decir, no es lo mismo. Claro. Sí, eso os iba a preguntar yo ahora. No es lo mismo el planteamiento de los 2-3 primeros siglos de la Reconquista que de los 2 últimos o lo que ocurre en medio. Es decir, ahí hay toda una graduación de circunstancias, de tiempos históricos que hacen muy diferente unos periodos y otros. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, la invasión de los grandes imperios africanos, el imperio almorávide, por ejemplo, a fines del siglo XI, o el imperio almohade en el siglo XII, que efectivamente aportan un cariz de guerra santa muy dura, que evidentemente ponen en una situación de aprieto especialmente difícil a los reinos cristianos, ¿no? O hablar de guerra santa desde el punto de vista cristiano o de cruzada, antes del siglo XI yo creo que no es exacto. Es decir, la noción de cruzada empieza a partir de la cruzada de Barbastro, anterior, por cierto, a la primera cruzada para recuperar los territorios de Tierra Santa. Y bien, ahí sí que hay un componente de aprecio especial por la guerra, que es contra el infiel para recuperar un territorio Hay momentos perdido. incluso en que el Papa expresamente califica de cruzada las Navas de Tolosa, por ejemplo. Sí, así es. Pero bueno, cuando uno analiza lo que sucede en los 3 últimos siglos de la Reconquista, es decir, desde mediados del siglo XIII, cuando después del reinado de Alfonso X se considera que el reino de Granada ya es un reino vasallo de Castilla, claro, y que realmente no merece la pena proseguir la Reconquista, al menos en los mismos términos que se habían dado en el pasado más reciente, pues uno se da cuenta de que efectivamente ya no hay esa guerra santa tal y como la conocemos en los siglos centrales Y de hecho hay una cierta admiración hacia el adversario, es decir, todos los romances de frontera del siglo XV, que Carlos conoce mejor que nadie, en el fondo demuestran que para los combatientes cristianos que se situaban a lo largo y ancho de la frontera terrestre con Granada, hay un componente de admiración, ¿no?, hacia esos otros luchadores que están pues en Antequera. En la historia del abencerraje también se percibe mucho esta... Sí. Entonces, bueno, eso no tiene ya mucho parecido con los años, con los siglos centrales. Es que quizá la Reconquista, propiamente dicha, termina en las Navas de Tolosa, ¿no? Es decir, todo cambia. A partir del momento en que Castilla entra por el Valle de Guadalquivir, la frontera con Murcia queda más o menos asegurada, Aragón llega a su expansión por el sur, Granada ya no es un enemigo, es decir, es un vasallo, claro. Los enemigos que llegan son los benimerines, en fin. Sin embargo, la conquista de Antequera vuelve a abrir un nuevo periodo, ¿no? Que hasta entonces... Pero por razones políticas de su protagonista, por las razones políticas de don Fernando, está pensando en otras cosas, está pensando en lo que luego pasa, en su grandeza, lo que luego noble, pasa, y después está pensando en la candidatura a Aragón, claro. Y eso, pero efectivamente, digamos que el punto de inflexión
es justamente la batalla de las Navas de Tolosa y luego la recuperación del territorio que hay, que, bueno, eso lo saben los historiadores mejor que yo, ¿no? La colonización, en gran medida, que es un momento de expansión, pero que va a dar lugar después a los problemas que surgen después de la muerte de Alfonso X, sobre todo, problemas yo creo que el final de la Reconquista podría ser la incorporación de Murcia a la conquista del Bajo Guadalquivir. A partir de ahí queda la cuestión del estrecho, abrir el estrecho, Tarifa, Gibraltar, Algeciras, y Granada como un reino vasallo después del acuerdo de Jaén con Fernando III. Es otra cosa distinta. Ahora bien, de todas formas es curioso como en esos dos últimos siglos, el XIV y el XV, los reyes de Castilla siempre consideran que la recuperación militar del Reino de Granada es una grave obligación que pesa sobre sus espaldas. Y de hecho convocan con mucha frecuencia a las Cortes para pedir dinero con el que, bueno, poder combatir a Antequera, etcétera. Sí, pero luego se lo gastan en otras cosas. Pero se lo gastan normalmente en otras cosas o en el mantenimiento de los castillos fronterizos, pero no, de hecho, en la recuperación real del territorio. Eso realmente ya es propio del reinado de los Reyes Católicos. A partir de las Cortes de Toledo de 1480... ahí realmente sí que se toman en serio la recuperación de un territorio que les va a costar sangre, sudor y lágrimas, y mucho dinero, toda una década de guerra. Porque mientras tanto lo que hay, la idea más clara es la que da la crónica de don Miguel Lucas de Iranzo, que es, bueno, quizás es un personaje pintoresco también, que da para no una película, sino una serie entera. Una saga. Pero, pero don Lucas vive en un mundo absolutamente de lujo y de fiestas continuas y de todo, y es en la frontera de Jaén, ¿no? Está allí con fiestas, por cierto, de moros y cristianos, que son mucho antes de la conquista del Reino de Granada. Pues hay estas fiestas que después serán, yo creo que en Levante se heredan las fiestas de los moros y cristianos, que ya se celebraban y que consistían en que se peleaban unos moros ficticios con unos cristianos, eran derrotados los moros y acababan tirando al pilón a Mahoma. Y esto era el gran entretenimiento que tenían en esas fiestas, ¿no? Pero no eran solo eso. Y es el momento de la caballería. Es que se cruzan mucho. Efectivamente, se cruzan muchas cosas. Es muy importante la cuestión de la mentalidad, efectivamente. Son los siglos de la caballería y desde el punto de vista político también son los siglos de la consolidación en realidad de los estados. Es decir, hasta ese momento Castilla y Aragón son estados campamentales, como decían, bueno, incluso más precarios. Es justamente en ese momento en el que no hay propiamente reconquista, cuando se van configurando como organizaciones políticas en las que los monarcas intentan hacer que su poder prevalezca sobre el de sus señores feudales, ¿no? Con poco éxito, por otro lado. Claro, una visión panorámica de la Reconquista como la que estamos trazando nos puede llevar a pensar que con diversas fases, con mayor o menor virulencia, estabilizando frentes o no, pero como que fueron 8 siglos de guerra. Claro, esto es evidentemente totalmente falso, pero es que incluso hay fases ya no solamente en las que no hay beligerancias, sino que incluso, como mencionábamos antes, pueda ocurrir en la época de Premio Cruel, hay muchos trasvases culturales, digámoslo así, relaciones incluso amistosas, ¿no? Hombre, por ejemplo, una de las razones por las que Enrique IV es visto con desprecio es porque se le acusaba de que las prácticas, las costumbres moras habían gangrenado totalmente su corte, ¿no? O sea que luego la cosa es mucho más compleja cuando la miramos de cerca, ¿no? Es mucho más compleja, efectivamente. Ahora, el que haya intercambios culturales en moda, en el vestir, en la arquitectura, sobre todo en arquitectura de interior, residencias civiles, etcétera, no quiere decir que haya relaciones de amistad necesariamente. Es decir, que la guerra no es permanente, eso es evidente. Durante el periodo en que no hay guerra hay intercambios comerciales y, de hecho, frecuentemente
evidentemente se señalan puntos a través de los cuales pasará Alcalá la Real, pasará el tráfico mercantil necesariamente, se devuelven... Bueno, Enrique IV tenía incluso moros en su... sí, claro. Sí, claro. Sí, no, eso es. Por ejemplo, bueno, pero los almohades creo que eran, o los almorávides, ya no recuerdo bien, tenían catalanes en sus guardias en el norte de África. El hecho de contratar mercenarios de otra religión no es problema. Exactamente. Y en ese sentido yo sí que quería decir que, hombre, es evidente que la reconquista tiene violencia, la guerra no puede hacerse sin violencia, es consustancial. Ahora bien, la guerra de reconquista en España tiene un carácter muy diferente de la guerra europea. Sí es. Quiero decir, el cristiano respeta al musulmán porque lo conoce y el musulmán al cristiano porque también lo conoce. Es decir, para los cristianos el musulmán no es cobarde, traidor, sino que es un caballero como ellos y que combate valientemente. Y la guerra, podríamos decir, al hispánico modo, fecha al hispánico modo como los sonetos, pero en este caso la guerra es muy diferente de la europea y los europeos que intervienen aquí no la entienden. En las Navas de Tolosa se ve con claridad. Las Navas. Claro. Comienzan las primeras operaciones de las Navas, se toma un primer castillo, se negocia antes de tomarlo, Alfonso VIII deja que los musulmanes se vayan con todo lo suyo, libremente, escoltados por tropas cristianas, siempre que dejen los inmuebles intactos. La conquista de Sevilla es un ejemplo ya a gran escala. O la de Zaragoza por Alfonso el Batallador, con todos allí puestos, efectivamente. Los europeos que vienen en la campaña, en la batalla en la cruzada de las Navas, se van. Eso no es una guerra en la que se deja marchar el enemigo. Que la hagan ellos, se van. Bueno, de hecho, tras dejar un reguero de crueldades. Sí, Por supuesto, naturalmente. ¿Dónde está mi botín? Gritaban. Sin distinguir muy bien cristianos de musulmanes. Se trataba de conquistar botín. Sí. En ese sentido, la guerra hispana no solo es muy diferente de la europea, sino mucho más dulcificada, mucho más civilizada, si podemos calificarla así. No, la imagen de nobleza del adversario musulmán en la literatura española está... Hay ejemplos. Está mostrada de forma a veces hermosa, patética y, bueno, con pasajes bellísimos, ¿no? E incluso luego la figura de los moriscos, ¿no? El personaje de, creo que se llama Ricote en Don Quijote, ¿no? Sí. Cuando hace ese canto, ese lamento, ¿no? Por la añoranza de España, verdaderamente, bueno, en ese sentido la literatura española está llena de ejemplos. Creo que habías... Sí, bueno, no sé si César... Bueno, los dos. Yo lo que quería decir, sí, de la guerra, además, no entendían en Europa, y lo citan como el modo hispánico que he recordado ahora, no entendían cómo se hacían prisioneros y luego los dejaban en libertad, cosa que ocurría con mucha frecuencia. Frente a la figura de Carlos de Orleans, que estuvo prisionero en Inglaterra durante 40 años, en España hacían un prisionero, si era noble, como era el caso de Carlos de Orleans, y lo dejaban bajo palabra de que no se iba a escapar, o bajo palabra de que pasa mucho, pasa por ejemplo en la historia del Abencerraje, la hermosa Jarifa. Claro, dice, es que me iba a casar, pues vete y ya volverás. Esto era inconcebible, en Europa no era frecuente. ¿Es en la Rochela donde se quedaron todos asombrados de que Bocanegra no mandara a ejecutar a todos los presos ingleses que habían caído en la batalla naval? Claro, era otra mentalidad, ¿no? Sí, no, en ese mar de fondo que es la Reconquista tan larga y demás, luego hay situaciones muy peculiares y a veces un poco extrañas. Es decir, por ejemplo, cuando uno analiza un poco la famosa campaña del año 997 de Almanzor, Sí, que llega a Compostela y destruye el primitivo templo que había levantado Alfonso II de Asturias y se lleva las campanas, las puertas, en fin, es una humillación tremenda. Bueno, realmente en esa campaña colaboran algunos caballeros leoneses. Quiero decir, por ejemplo, ¿no? O sea, que a veces eso permite, o yo qué sé, o por ejemplo a finales del siglo XII... Bueno, el héroe nacional por excelencia, el Cid. El Cid. El Cid sirvió a... Bueno, pero sirvió un señor moro que era vasallo de Castilla. Bueno, bien, pero sería una prueba más de que ahí ocurren cosas curiosas. ¿Sabes qué pasa? Es que realmente... ¿Ves en los reinos cristianos una diferencia de enfoque muy grande en esos siglos anteriores? Cuando el enemigo es el berebere, o luego el almorávide, o el almohade, a cuando es el rey musulmán de Zaragoza. No tiene nada que ver. Es decir, es como si fuera... al final este es un paisano también, ¿no? Es una cosa muy interesante. El concepto es completamente distinto. Por eso son posibles los reinos de taifas, los acuerdos con las parias, todas estas historias, ¿no? Es decir, no es un enemigo a aniquilar, por así decir.
es un enemigo del campo, es otra cosa. Te hemos interrumpido, César. No, iba a poner otros ejemplos semejantes a este de Almanzor. Yo que sé, por ejemplo, Alfonso IX de León, a fines del siglo XII, cuando la España musulmana está controlada por los almohades, pacta con el califa almohade y eso le vale una excomunión expresa y de hecho él no está en la batalla de las Navas de Tolosa. Quiero decir que a veces luego ya la realidad concreta de algunas coyunturas muy singulares hace posible situaciones que no encajan dentro de ese parámetro general que hemos dado de la Reconquista. Pero en términos generales, no solamente en la crónica mozárabe del 754, que aparece ya la noción de pérdida de España, las primeras crónicas de la corte Astur de Alfonso III a fines del siglo IX, ahí es donde se elabora por primera vez una explicación de, bueno, qué es lo que ha pasado aquí. Entonces ahí aparecen temas tales como la primitiva legitimidad del territorio peninsular pertenece a Roma, Roma se lo ha traspasado a los visigodos, nosotros somos los herederos directos de los visigodos y por consiguiente tenemos derecho a reconquistar algo que previamente ha sido nuestro, ¿no? No solamente con un argumento religioso, sino también de transmisión, de legitimidad política, de transmisión de lo que es la autoridad, ¿no? Lo que es el poder político, ¿no? Eso se hace muy claro con Alfonso II el Casto. Claro, es quizá el primero que, al meter el orden gótico en palacio, ¿verdad?, acaba con la imagen del reino de Asturias como una especie de pequeño reino primitivo, precario, allí metido en un rincón entre montañas y aspira a hacer algo más grande, ¿no? Y además con un discurso, claro. Sí, y pasa en Inglaterra también, es decir, la legitimidad política es lo que está en entredicho con la presencia de los sajones, con la presencia de los Plantagenet, con la presencia, es decir, los bretones, los sajones, los Plantagenet, en cierta medida es lo que explica el auge y la caída del rey Arturo. Este te lo dedico. Este va por ti. Tenemos que dedicar algún día un programa, al rey Arturo, verdad y leyenda, ¿no? Porque sería un programa maravilloso. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estaremos nuevamente con todos ustedes con otro tópico de la Edad Media. Serán apenas un minuto, no nos abandonen, por favor. Muy buenas tardes, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos en esta tarde de domingo dedicando nuestro programa a revisar algunas ideas aceptadas, ideas que se han convertido en ideas inertes y deliberadamente falsas sobre la Edad Media. La mayor parte de los tópicos y mentiras que circulan sobre la Edad Media tienden a presentarla como una época sombría, una época de oscurantismo, pero algunos de estos tópicos actúan de una forma muy diversa. María Cárcava nos introduce en el asunto. No todos los tópicos y mentiras deliberadas que circulan sobre la Edad Media la presentan como una época bárbara de brutalidad y abusos por doquier. También a través de la idealización se puede manipular la verdad sobre la Edad Media, con frecuencia por intereses políticos inconfesables. Esto es lo que hizo en gran medida el romanticismo, haciendo de la Edad Media una especie de paraíso perdido. De estas idealizaciones románticas se aprovecharían los regionalistas y liberales del siglo XIX para llevar el agua a su molino. Así, por ejemplo, en Galicia se promovió la mitificación de un reino suevo de los siglos V y VI aplastado por los visigodos, o del efímero reinado de Don García en el siglo XI, despojado por sus hermanos Sancho II y Alfonso VI, e hizo especial fortuna la expresión doma y castración del reino de Galicia, popularizada por Castelao para referirse a la actuación de los reyes católicos que a su juicio habrían oprimido la lengua gallega. Algo semejante hizo el nacionalismo vasco, mitificando el reinado de Sancho III Garcés o Sancho el Mayor y tomándolo como referencia de sus reivindicaciones territoriales. Y en Cataluña triunfó la especie de que tras el compromiso de Caspe de 1412 se impulsó la dinastía extranjera de los Trastámara. También los liberales del siglo XIX idealizaron las cortes medievales, presentándolas como un antecedente del parlamentarismo.
A César Olivera le pedimos esta tarde que nos ayude a entender el origen, el sentido y las consecuencias de tales mitificaciones o idealizaciones. César, verdaderamente es un proceso interesante porque ciertamente, digamos que estas ideologías que afloran sobre todo en el siglo XIX, podríamos decir, ¿no?, siempre buscan una legitimación o refrendo en la historia, muchas veces en una historia también mitificada o cuasi legendaria, o una historia cogida por los pelos, ¿no?, como son los casos que tú nos sugerías y que María Cárcava recogía en su texto. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, es que realmente yo creo que estamos viviendo de muchas ideas, mitos y tópicos que son decimonónicos, es decir, que tienen ya tras de sí un largo historial, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los liberales, que a comienzos del siglo XIX, en las Cortes de Cádiz de 1812, que hemos conmemorado hace poco, pues cuando tratan de demostrar de alguna forma que el enemigo a batir es el absolutismo monárquico, ellos tratan de encontrar fuentes de legitimidad para sus posiciones, no tanto en los pensadores, o no solo en los pensadores ilustrados o en filósofos como Rousseau, sino que creen encontrar un fundamento de sus principios en el propio pasado histórico medieval de los reinos hispánicos. Esto ya lo hizo, por ejemplo, un miembro ilustre de las Cortes de Cádiz, Martínez Marina, cuando muy poco después escribe una teoría de las Cortes, donde pone sobre el mantel, el tapete, la cuestión de la importancia histórica que tienen las Cortes para justificar pues, el origen del parlamentarismo hispano, el origen de los derechos de los estamentos frente a la realeza, ¿no? Bien, a partir del trienio liberal, o sea, a partir de los años 20 del siglo XIX, esta idea toma cuerpo y, de hecho, la Academia de la Historia se propone como meta importante, que durará además durante casi todo el siglo XIX, a rescatar de los archivos españoles todos los documentos de Cortes que se encuentran, pues desde ordenamientos legislativos, ediciones de fueros, ediciones de cuadernos de peticiones, pensando que en ese corpus legislativo medieval está algo así como el gran fundamento histórico de lo que ellos como liberales están defendiendo. Bien, esto da origen, por ejemplo, a la famosa edición de las actas de Cortes de todos los antiguos reinos, de León, de Castilla, de Aragón, de Navarra, de Cataluña, de Valencia, que todavía seguimos utilizando los historiadores en estos momentos, porque fue una labor importante. Y al final, uno de los académicos, Manuel Colmeiro, en un tomo, bueno, no es una introducción, sino que es una gran síntesis final, pues viene de alguna manera a demostrar que ahí está la verdadera esencia del ser histórico de España, en sus Cortes, que por cierto son las más antiguas de Europa, las Cortes de 1188, ¿no? en el caso de Leones. Bueno, ¿qué hay de cierto o qué no hay de cierto en este tópico? Bueno, evidentemente no es que esto sea falso, pero se trata de una exageración, de una verdad. A veces no hace falta mentir, sino simplemente distorsionar o poner una óptica demasiado deformada ante un tema para que realmente esté acabe. Bueno, sí es falso el intento de considerar que las Cortes medievales son un antecedente del parlamentarismo. Yo creo que eso no tiene nada que ver más allá. Es un antecedente muy remoto, en el sentido de que las Cortes, las instituciones parlamentarias, y no solo en los reinos hispánicos, sino en el resto de Europa, son un lugar de encuentro y de diálogo entre gobernantes y gobernados, y eso sí que se puede considerar como el fundamento más antiguo del parlamentarismo. Pero bien, hoy sabemos claramente que las cosas que decía Martínez Marina o Colmeiro pues son demasiado tópicas, exageradas, ¿no? Bien. En el sentido opuesto, por ejemplo, en el sentido de los tradicionalistas, hay una cosa, sin embargo, que sí me gustaría... Vamos, yo creo que la diferencia evidente es que mientras las Cortes medievales actuaban siempre con un sometimiento a una ley divina y, por supuesto, en ningún momento podían llegar a pensar que unas Cortes puedan, como se entienden las democracias actuales, ¿no?, que puedan legislar sobre aquello que la mayoría determine sin ningún otro tipo de impedimentos morales. Pero en lo que sí sería interesante, ciertamente, es en que los reyes medievales no eran monarcas absolutos. No lo eran. Es decir, los reyes medievales efectivamente sí que había un sutilísimo juego de contrapesos,
no solamente las cortes, sino bueno, los gremios, las universidades, naturalmente la iglesia. Es decir, había un juego de contrapesos que hacía que el poder de los reyes fuera un poder no absoluto, ¿no? Esto estaría bien que lo explicaseis, ¿no? Porque a veces tenemos la idea de la monarquía, las monarquías cristianas medievales como la idea de la monarquía absoluta, que es un fenómeno muy posterior, ¿no? No tiene nada que ver. Y que es un fenómeno fundamentalmente protestante, más allá de que luego contamine el ámbito católico, ¿no? Sobre todo en Francia, pero es un fenómeno que nace con la Reforma protestante, naturalmente, ¿no? Sería interesante a lo mejor que explicaseis cómo funcionaban las monarquías medievales para que nuestros espectadores lo entiendan. Bueno, una monarquía medieval, desde luego, no es una monarquía absoluta, no tiene nada que ver con monarquía absoluta, aunque en la propia documentación hable de nuestro poderío real absoluto, que dice el rey, es decir, poder que se extiende a gobernar todas las... No, es un juego de poderes. La nobleza, el clero, el Estado llano, las ciudades. Ha mencionado César las Cortes de León de 1188 como primera ocasión, y lo es así, en que el estamento ciudadano es llamado a las Cortes, en una situación de emergencia del reino y de necesidad de ingresos. O sea, es una necesidad fiscal fundamentalmente, pero como en el Reino de León sucederá después en Aragón en otra situación de emergencia similar, y como sucede en Francia más adelante con los Estados Generales, pero desde luego, en alguna forma, representan los intereses de todos los sectores del reino. Otra cosa es que no todas las ciudades tienen representación en Cortes, sino solamente algunas, que las peticiones de las Cortes se conceden o no por el monarca y una vez concedidas se aplican o no se aplican, y los cuadernos de Cortes están llenos de reclamaciones diciendo aquello que pedimos y que se dijo no se aplica, que se cumpla ahora, y eso se reitera. O hay que decir que su capacidad también es limitada. Pensar en cualquier tipo de representación democrática está fuera del tiempo, es anacrónica, está fuera de la mentalidad absoluta del hombre de la época. Para el hombre medieval, que algo pueda decidirse por mayoría de votos es una monstruosidad, porque el mayor número de opiniones no significa estar en posesión de la verdad, como por otra parte es evidente, ¿no? Pero hay un contrapeso que es la ley y la costumbre, las leyes y las costumbres del reino. Es decir, el monarca no puede tomar decisiones que contradigan los fueros locales, el estatuto privilegiado de determinadas personas. Y cuando hablo de estatuto privilegiado no me refiero solo a nobleza o clero, sino las distintas personas que tienen un fuero especial. El monarca no, y después la propia legislación acumulativa del reino. Es decir, que el poder del monarca está sujeto a un juego de poderes políticos y naturalmente al respeto al orden jurídico. Eso es absolutamente fundamental. Sí, yo quería... estoy completamente de acuerdo. Me llama mucho la atención siempre que los ingleses consideran que sus cortes son las más antiguas, porque son de 1214. Son de Juan Sin Tierra, época de Juan Sin Tierra, un poco posterior. Sí. Son 20 y tantos años posterior, 22. Claro, es decir, que, pero insisten en decir... Conduce por la izquierda también. Sí, eso por una parte. Y por otra parte, efectivamente, basta pensar, por ejemplo, en la situación de la guerra civil también entre Alfonso X y su hijo Sancho, que una parte de la población apoya a Sancho, otra parte apoya a Alfonso, pero digamos que las ciudades apoyan una parte de las ciudades a Alfonso, mientras que la Iglesia está apoyando a Sancho, y eso es lo que provoca estas guerras, ¿no? Realmente hay en efecto, el poder está en un equilibrio siempre muy inestable, porque todos se necesitan, y la misma división estamental de la sociedad pues obliga a que haya caballeros, a que haya artesanos, y naturalmente no se puede vivir, unos no pueden vivir sin la presencia de los otros. Y yo creo además que esta forma de modelar la monarquía propia de los reinos cristianos durante la Edad Media va a pasar a los Austria españoles. Una de las cosas que resultan más interesantes cuando uno lee el gran teatro español clásico, pues en obras tan conocidas como El alcalde de Zalamea o Fuenteovejuna, es ver cómo el poder del rey en determinados momentos tiene que detenerse porque hay otros poderes, el mismo poder popular en Fuenteovejuna,
ante el cual el rey, bueno, se perciben esas limitaciones, ¿no? Se siguen percibiendo ese juego de contrapesos. Me había pedido la palabra Javier Esparza. Por eso insistí antes en la cuestión de los fueros, en el caso concreto de España, que son... Y que en la película, por cierto, se recoge en un momento, cuando llegan allí unos campesinos y les dice, ¿habéis actuado de acuerdo con el fuero de Alcañiz? Creo recordar que dice, sí, pues entonces, si el fuero lo dice... Eso es una cosa muy característica de la Edad Media española. Respecto al poder en el medievo en general, hay que tener en cuenta, para que la gente lo visualice, un factor material, que es que hoy en todas partes encuentras una moto de la Guardia Civil, un inspector de Hacienda y un policía. En el siglo XII, en el siglo XIII, no. Es decir, el control real del territorio, de la población, de los recursos, es imposible. Los reyes no tenían ejército propio. El ejército de los reyes eran las huestes del reino, cada cual dependiente de su propio señor, que se reunía porque el rey lo mandaba. Pero no necesariamente tenía que ser así. Y en una situación en la que el control, de hecho, efectivo, real, del poder, del territorio, hasta el último rincón, es imposible, el poder no puede de ninguna manera ser absoluto. Y a los propios reyes les interesa, por ejemplo, el nacimiento de ciudades con fuero propio, y el Camino de Santiago a ese respecto es decisivo en España, para contrastar el poder de los nobles, por ejemplo, porque son territorios que ya no van a controlar los señores de la tierra, lo va a poder controlar pues Alfonso X, el que crea villas de realengo por todas partes, ¿no? Lo va a controlar propiamente el rey. Es efectivamente un juego de poder permanente, todo lo cual no obsta para que el respeto que se confiere al rey, precisamente por el hecho de serlo, sea superlativo, no tiene nada que ver. No, eso por supuesto. Y junto a esta mitificación, digamos, de las Cortes, estaban las mitificaciones regionalistas. Esto es. Bueno, esto tiene también un origen y un desarrollo histórico que va un poco en paralelo con la mitificación de las Cortes. Es decir, si para los liberales ese parlamentarismo medieval muy mitificado es lo que de alguna forma da razón de ser al nuevo Estado liberal que se está desplegando a lo largo del siglo XIX en España, los sectores tradicionalistas, por ejemplo el carlismo, que se enfrenta abiertamente a ese modo de ver las cosas, hace de la defensa de los fueros su banderín de enganche. Y aquí se produce un fenómeno muy interesante y es esa mirada retrospectiva hacia viejos fueros medievales que en algunos casos se habían dejado de aplicar o se habían dejado de utilizar, en otros casos no, que se habían ido prorrogando o confirmando a lo largo de los siglos de la Edad Moderna, tal vez como una reliquia poco operativa, pero real y auténtica, y hacen de esos fueros, de esa defensa de los fueros, como el gran muro de contención frente a las pretensiones liberales, ¿no? Y en este ambiente intelectual es donde nacen los primeros regionalismos en España que, en general, tienen un cierto componente o un gran componente cultural, de defensa o de recuperación de tradiciones, de costumbres, de lenguas propias que habían sido o que se habían mantenido en unos niveles tal vez pues muy rurales o muy olvidados, y a partir de ahí estoy pensando en el resurgimiento gallego o estoy pensando en la Renaixença catalana. Hombre, habría que distinguir respecto al carlismo, que el carlismo, aunque reivindica los fueros, nunca los utiliza como elemento disgregador de la unidad española. Sí, eso es verdad también, sí. Bueno, pero ese es un poco el ambiente intelectual, ¿no? En el que a partir de los estos regionalismos ya son malformaciones, digamos, de la tradición política, ¿no? Sí. No, estos regionalismos empiezan siendo un fenómeno cultural. O sea, una defensa, una recuperación de una tradición lingüística que se está perdiendo, de unas tradiciones o de unas costumbres, de una etnografía que ha quedado como muy desvaída. De momento, en el siglo XIX prácticamente no hay una cobertura política a estos regionalismos, pero sí que aparecen ya las primeras explicaciones historicistas para tratar de entender por qué esas lenguas un tanto olvidadas han sido pues abandonadas un poco en el baúl de los recuerdos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Galicia, en personajes tan conocidos como Manuel Murguía, marido de Rosalía de Castro, que es uno de los personajes, bueno, él es historiador, es también uno de los padres de la historiografía gallega, ¿no? Junto con Benito Viceto, ¿no? Bueno, son personajes que combinan en su actividad profesional no solamente la historia, sino la literatura, el folclore, es decir, un abanico muy amplio de actividades, ¿no? Pero ahí aparecen ya... Está el clima del romanticismo, claro, latiendo ahí.
Clima es un cultural poco del romanticismo. Exacto, es ese espíritu de los pueblos que también existe y también se anhela encontrar en otros ámbitos europeos, no solamente en el español regionalista, y esto cobra una enorme fuerza en la España de finales del siglo XIX, ¿no? En el caso de Galicia, yo lo conozco más porque he vivido allí y he tenido ocasión más de leer cosas o de confrontar opiniones con otros colegas. Se ve claramente cómo hay ya una explicación o un intento de explicación histórica de por qué demonios el gallego ha sido una lengua pretérita que ha quedado como sepultada. Y ya empiezan a aparecer, ya más bien a comienzos del siglo XX, las explicaciones no ya solo históricas, sino propuestas políticas para hacer posible que ese olvido pues se termine de una vez por todas y darle una cierta estructura a un proyecto político que aparecerá sobre todo en los años 20, en los años 30. Ahí está la expresión esta, a la que se refería María, esta expresión tremenda de Castelao, ¿no? La Sí. doma y castración De Galicia. del Reino de Galicia, que él atribuye a Zurita, ¿no? Sí, así es. Aunque Zurita no es literal así, la es una expresión, digamos cita- que el Castelao la altera enfatiza, bastante. ¿no? Exacto, Castelao, para demostrar ante los miembros de las Cortes del año 1931, Cortes Constituyentes, que se está empezando además ahí a discutir el Estatuto de Galicia, que luego finalmente no se puso en práctica, pues para demostrar que sus ideas y su propuesta política es cierta, saca a colación la famosa frase de Jerónimo Zurita, que es un cronista aragonés del siglo XVI, de la época Felipe II, que al hablar del reinado de los reyes católicos habla de la doma de Galicia, pero doma en el sentido de sometimiento de la alta nobleza que durante generaciones, durante todo el siglo XV, había tenido en Galicia un estado de guerra casi permanente y endémico, ¿no? Bueno, Castelao introdujo en su discurso doma y castración de Galicia, porque evidentemente en un aforo parlamentario Tenía que darle patetismo. suena mucho más. Pero lo curioso del caso es que hoy en día, cuando uno busca en Internet o en los libros cuestiones relativas a la doma y castración de Galicia, hasta en los libros de texto aparece como esto fue ordenado por Isabel y Fernando, ¿no? Entonces, este es un tópico que ha cobrado tal fuerza que ya es prácticamente imposible de desmontar, ¿no? Tiene una vida propia, al margen de lo que digan los historiadores, ¿no? Bueno, esto en el ámbito gallego. Podríamos poner otros ejemplos muy semejantes. Bueno, nos aportabas ejemplos muy interesantes, ¿no? El reinado de Don García, Sí. en el siglo XI, despojado por sus hermanos Sancho II y Alfonso VI, Sí. como una especie de paraíso Esto o de es. protoparaíso gallego. Claro, es que Don García es el único rey medieval de Galicia que además tiene un destino trágico, ¿no? Y es ser despojado de su reino por sus hermanos, acabar en prisión. Luego, y por morir en cierto, prisión. Alfonso también. Tampoco, eso es. Hará lo propio con Sancho. Trágico es el destino de todos. De todos Es tremendo. ellos, Es decir, es un problema de lucha por el poder entre los hermanos y de no aceptación de un testamento, ¿no? Así es. García es víctima de los dos, de Sancho y de Alfonso. Y sí, así es. Alfonso es víctima de Sancho, su destierro en Toledo, y finalmente Sancho será víctima de Alfonso, de Urraca y de Teresa, la situación del reino. Claro, pero el problema es que se inicia todo este movimiento con una idealización del pasado, vuelta a la Edad Media, se pasa a continuación a la mitificación de los acontecimientos históricos. Eso se sazona con victimismo y se condimenta finalmente con irredentismo. Y a partir de ahí tenemos un cóctel verdaderamente tremendo, ¿eh? Es decir, fuimos en un momento determinado machacados por algo o alguien, se nos quitó esto o aquello, hemos de recuperarlo y hemos de recuperarlo porque somos diferentes y por tanto mejores. Y a partir de ahí es muy difícil luchar contra eso. Sí. Es decir, ¿qué importancia tiene García en el pasado histórico de Galicia? Pues mire usted, una pugna por el poder entre unos hermanos del que él es la víctima y que el pobre termina, pues hay que reconocer que en un marco maravilloso de mi tierra leonesa como es el Condado de Luna, la Tierra de Luna. O sea que por lo menos el lugar final fue verdaderamente hermoso, ¿no? Pero trágico, terrible.
Claro. Sancho II terminó peor, quizá. No sé Sí. si el final de Sancho es peor que el del otro. Porque El tenía de las Sancho, el de calzas Sancho murió bajadas. de forma indigna. Porque exactamente. Murió de forma indigna porque murió haciendo lo que a nadie le es excusado. Efectivamente. Que nos dice el romance, ¿no? Sí, tenía las calzas. Y por lo menos fue rápido. El fin de García fue mucho más largo y más difícil. Y así se toman toda una serie de acontecimientos, se modifican y se adaptan. Y aquí se han mencionado algunos casos de Sancho III el Mayor. Podríamos hablar de Ramón Berenguer IV y su madre Petronila, al infinito. No, lo curioso a mí, lo que sí me llama la atención es que en estos regionalismos de fines del XIX o protonacionalismos ya del siglo XX hay una mutua interdependencia verdaderamente notable. Es decir, que los logros, los objetivos que han conseguido unos inmediatamente son incorporados por el vecino. Es decir, hay como una retroalimentación de estrategias que de alguna forma al final, bueno, pues cuando uno compara las explicaciones de tipo histórico, en las que yo solo entro ahí porque soy historiador nada más, uno observa una semejanza verdaderamente notable, ¿no? Están casi calcadas, ¿no? Con lo cual llegamos a la conclusión de que algunas de las visiones más tópicas de la Edad Media española, o sí, sobre todo de estos actualmente ya nacionalismos, tienen un componente romántico muy notable. Esto ya lo dijo en su día, por ejemplo, un historiador catalán muy conocido, Jaime Vicens, que todo el mundo le reconoce el rango de ser, bueno, el gran renovador, ¿no?, de la historiografía española contemporánea, aunque muere muy joven, muere en el año 60 y no le da tiempo realmente a desplegar toda su capacidad. Bueno, pues Jaime Vicens en realidad se enfrenta con otro gran historiador catalán de aquellos años, Ferran Soldevila, donde viene a decir, bueno, es que la historiografía catalana de la primera mitad del siglo XX ha estado viviendo de unas rentas historiográficas que en gran medida son las de la Renaixença. Por consiguiente, necesitamos un nuevo estilo, no solo un nuevo estilo, sino un nuevo método, un nuevo concepto de hacer historia, por supuesto, de Cataluña y del resto de España. También es verdad que Jaime Vicens echa un poco en cara a algunos historiadores no catalanes de su época, de la primera mitad del siglo XX, que han estado viviendo de, efectivamente, de algunos mitos también de raíz romántica, como por ejemplo el que defendió en su momento Menéndez Pidal, ¿no?, la España del Cid, etcétera, ¿no? Y bueno, vamos a olvidarnos de estos viejos tópicos tan decimonónicos y vamos a tratar de entender un poco mejor la realidad compleja de lo que es la historia de España, ¿no? Y pero también en estas mitificaciones de tipo nacionalista lo que se hace es una selección de la historia, una selección a la carta, ¿no?, en donde episodios que se pueden explicar, pues como el de los hermanos que veníamos hablando, ¿no?, Alfonso VI, Sancho II, Don García, como una disputa entre hermanos que no están de acuerdo con un testamento, infausto testamento también ese que quiso contentar a todos los hermanos y no contentó a ninguno, o el caso de Sancho III por parte de los nacionalistas vascos, pero luego, claro, esos episodios aislados se magnifican y al mismo tiempo se ocultan otros. En los libros de texto vascos no encuentras, por ejemplo, que los primeros que prestaron su lealtad, que dieron su lealtad a Isabel la Católica en la disputa dinástica con Juana la Beltraneja, fueron los señores vascos, ¿no? En general se parte de una gigantesca falsificación, que es considerar los intereses de la oligarquía local de la Edad Media como representación de los intereses del pueblo colectivamente entendido de ese territorio, cuando en general es exactamente al revés. Es decir, cuando los reyes de Castilla acuden a sofocar la rebelión permanente y las guerras entre sí de los jaunchos en el País Vasco, de los grandes señores en su Casas Torre, quienes las llaman son las villas de Vizcaya, porque están hasta el gorro de aquella gente que no hace más que quemar campos, ¿no? A Enrique IV el Impotente le llaman de Barcelona para que coja la corona de Aragón, ¿no? Cataluña. Perdón, exacto, es la primera vez que, de Cataluña, la primera vez que a alguien se le ocurre, por cierto, que puede haber una corona de Cataluña, ¿no?, porque hasta el momento era el condado. Le llaman al de Castilla para que lo coja porque no querían, y así sucesivamente. Toda la cuestión gallega que tú puntualizabas antes muy bien es particularmente oportuna porque aquella gente, aquellos señores gallegos, estaban haciéndoles la vida imposible a los gallegos en general, porque no había quien transitara por una calle sin que te violaran, te robaran, te mataran y después te echaran un pozo. Claro, es decir, cuando tú identificas a la oligarquía de un territorio con el interés transhistórico, con H intercalada, no de transistor, transhistórico, del pueblo de ese territorio,
estás cometiendo una falsificación formidable. Y esto es lo que llevan haciendo en España sistemáticamente los nacionalismos catalán, vasco y también gallego, y ahí me temo que también valenciano ya y andaluz, desde luego, desde hace muchísimo tiempo. En Andalucía hemos llegado a la locura de pensar, por culpa de Blas Infante, que era un orate, que el destino manifiesto del pueblo andaluz es volver a ser al-Ándalus. Pero es una auténtica locura. Luego, por otra parte, claro, es que esta historia fragmentada y utilizada para llevar el agua al molino que corresponda, al final es una historia ininteligible. Ininteligible. Sí, sí. Porque al final es una historia puzzle, ¿no?, en donde pues, es imposible trazar un panorama verdadero de nuestra historia, abundando en estas mitificaciones regionalistas. Vamos a hacer una pequeña pausa, queridos espectadores, y en un minuto estaremos hablando con ustedes de otros asuntos referentes a la Edad Media. No nos abandonen, por favor. Muy buenas tardes nuevamente, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia, en esta tarde de domingo en la que estamos dedicando nuestro programa a analizar algunos tópicos sobre la Edad Media que convendría desmontar. Siempre se ha dicho que el arte medieval es un arte tosco, un arte limitado, y muy específicamente en España siempre se ha dicho también que el arte, la literatura españoles han permanecido impermeables a las grandes corrientes estéticas que triunfaban fuera de nuestras fronteras. Precisamente la época en la que se desarrolla la película que hemos visto esta tarde serviría para desmentir este tópico. María Cárcava nos introduce en el asunto. Pues como bien decías, Juan Manuel, ya que el protagonista de la película que hemos visto esta tarde era el rey Pedro I de Castilla, ¿por qué no ahondar un poquito en cómo era la literatura española del siglo XIV y si se veía o no influenciada por modismos europeos en un periodo considerado por muchos expertos como de profundas crisis y drásticas transformaciones? Recordemos que este siglo fue liderado literariamente hablando en Italia por maestros de la talla de Dante, Petrarca o Boccaccio, en Francia por autores como Jean Froissart, Christine de Pizan o Guillaume de Machaut, y en España por el infante don Juan Manuel, Pedro López de Ayala, Pérez de Guzmán, Ramón Llull o Fernández Sánchez de Valladolid, entre otros. Siglo el XIV repleto de profundos cambios, tal vez como consecuencia de una progresiva secularización de la cultura y del distanciamiento del lenguaje hablado y de un latín que casi nadie comprendía ya. Van desapareciendo los cantares de gesta para acoger a un nuevo género de imitación de las historias del rey Arturo que acentúan mitos caballerescos, la novela. Se desarrollan los primeros ejemplos de lírica en castellano, tanto la popular como la aristocrática, según el patrón de modelos gallego-portugueses o bien de gusto italianizante. La poesía épica sufre una metamorfosis dando paso a los romances. La relajación en el tratamiento de la temática religiosa da paso a una literatura de temática menos trascendental que prueba incluso a coquetear en sus narraciones con tonos cínicos y burlones. Se despierta también, y por qué no, una crítica social sólida sobre los privilegiados, a la vez que se exalta la monarquía por parte de los escritores áulicos. Preguntamos en esta ocasión a don Carlos Alvar cómo se explica este esplendor literario en una época que suele tildarse de oscura, cuáles fueron los acontecimientos religiosos, políticos y sociales que lo explican. Carlos. Yo querría... Es todo pasar un poco como decíamos antes, hay que explicar en 3 minutos aproximadamente lo que nos lleva años y años en la universidad. No, quizás lo primero que hay que tener en cuenta es la relación internacional que tiene el Reino de Castilla en todo momento. La política matrimonial es de carácter internacional y aunque estamos acostumbrados a ver una historia de España siempre circunscrita a nuestra península, hay que pensar que no, que culturalmente las relaciones son mucho más amplias. La Guerra de los 100 años, ¿qué diré? El Cisma de Occidente, el Papado de Aviñón, pues son razones suficientes para pensar que el intercambio
es profundo. Antes se ha citado el Concilio de Basilea, en principios del XV, claro, es un poco más posterior a nuestra película. Yo querría entonces quedarme fundamentalmente en unos cuantos nombres que nos pueden dar una idea más clara. Para Castilla, el personaje, el autor más destacado sería don Semtov de Carrión, el judío que está al servicio de Pedro I y que escribe tanto en hebreo como en castellano. Creo que nos puede dar una idea de ese tipo de literatura, que no es solo. Poco después tendremos a Abner de Valladolid, que es un disparatado absoluto, fuente de muchos enfrentamientos religiosos que habrá a partir de 1391, ¿no? Las persecuciones de los judíos. En Italia, nos comentaban hace un momentito, Petrarca o Boccaccio, Dante había muerto un poco antes, ¿no? Yo me estoy centrando en 1350, 1360. Petrarca y Boccaccio, que son la base de una renovación que se va a producir poco después. Todavía no llega ¿Y su recepción ya llega en esos años a España? No, todavía no llega. Hasta principios del XV no se puede hablar de la presencia de una literatura italianizante y además muy, muy complicada. Quizás podríamos hablar del Marqués de Santillana en ese sentido. Santillana. Sí, sería quizás el más... que introduce el endecasílabo, digamos, sí, ¿no? el más representativo. En Francia, ahí se citaba a Machaut, bien, sí, Machaut, Froissart, quizás. Yo me inclinaría por otros que seguramente no dicen absolutamente nada a un lector normal, como pueden ser, bueno, Christine de Pisan se le ha dado un poco de relieve, ¿no? Pero yo diría a Pierre Bersuire. ¿Quién es Pierre Bersuire? Traductor de Tito Livio al francés. Porque Petrarca había recuperado las obras en las décadas de Tito Livio, y lo que hace a partir de ese momento es que nazca una nueva historiografía, y Bersuire es el promotor. Después Pedro de Ayala traducirá las décadas de Tito Livio al castellano a partir de la traducción de Bersuire. O diría otro que es Guillaume de Goulleville, con El peregrino de la vida humana. Tampoco es conocido, pero que constituye la base de la religiosidad, de la piedad que va a haber en el siglo XV. Luego está traducido y impreso y vuelto a imprimir, y hasta que llegue, por ejemplo, pues el Kempis, pues prácticamente es la base de la religiosidad, es El peregrino de la vida humana, ¿no? De manera que sí que hay una efervescencia de búsqueda de formas nuevas. Y claro, no podemos olvidar la materia de Bretaña. El rey Arturo, bueno, a principios del XIV se había traducido, quizás por iniciativa de doña María de Molina, se habían traducido algunas de esos textos, pero sobre todo había nacido El caballero Cifar como primera novela autóctona y la primera versión de Amadís de Gaula, de manera que posiblemente un noble de la corte de Pedro I, y aquí voy a hacer una observación, un noble de la corte de Pedro I leía con mucho gusto una versión de Amadís ligeramente distinta de la que leemos ahora. Digo, hay que hacer una observación porque el cambio de dinastía, que en realidad es lo que se produce con la llegada de Enrique II, con la llegada de los Trastámara, significa una ruptura enorme en muchos aspectos. Porque cambian las familias que tienen capacidad junto al rey, y las alianzas ya no, digamos que la alianza deja de ser Francia o Inglaterra, según los casos, y se mira más hacia Aragón, por ejemplo, ¿no? Y es lo que va a dar lugar a esa vertiente que tendremos a principios del siglo XV a partir del compromiso de Caspe, y todo el interés
que muestra el reino de Castilla por los temas aragoneses. El marqués de Santillana, por ejemplo, había estado en la corte de Barcelona, la corte de Aragón en Barcelona, para que se entienda bien, había estado de joven. Es decir, que hay esa relación. Entonces, creo que es muy interesante ver esa llegada, y sobre todo una cosa interesantísima es que hay una literatura que son la literatura de las profecías. Las profecías sirven para anunciar post eventu, después de que haya ocurrido el acontecimiento, y así no hay posibilidad de error, para anunciar las cosas que van a ocurrir y cómo ya estaba eso escrito digamos, en la voluntad divina que ocurriera. El cambio de Pedro I a Enrique II, claro, tenía que legitimarse por todas las vías posibles, y una de ellas son las profecías del sabio Merlín. Hay profecías del sabio Merlín, se citan, el mismo canciller Ayala recoge en sus crónicas, recoge alusiones a las profecías del sabio Merlín, y todos anunciaban la caída del rey cruel y la llegada de Enrique, ¿no? Entonces, esa es una manipulación en la literatura, y así lo dejo abierto ya para otros aspectos que pueden interesar más adelante. Y en esta misma época es donde se producen también fenómenos muy interesantes, como, digamos, que los cantares de gesta se van extinguiendo y va surgiendo los romances, ¿no? Sí, es un cambio de público también, un cambio de interés. Hay ya más acceso a la lectura, o alguna gente tiene más capacidad que antes en la lectura, y sobre todo... Pero los romances eran un género escrito, ¿no eran más bien un género oral? No, lo que pasa es que al surgir una literatura novelesca como es El Caballero Cifaro, como es el libro de Amadís de Gaula, ya se puede leer un relato extenso. Por otra parte, tampoco interesan ya tanto los hechos heroicos de determinados personajes. Sí, del Cid, o de los 7 infantes de Lara. O de Bernardo del Carpio, o Dios sabe de quién, ¿no? Ya, por la razón que sea, se va fragmentando y van apareciendo noticias más concretas, más breves, y todo más variado. En vez de entretener durante 2 o 3 horas al público de la corte, primero de la corte, después del pueblo, pues posiblemente lo que interesa ahora es un tipo de diversión más rápida y más Claro, variada. porque los cantares de gesta fueron concebidos para el recitado, Sí. mientras que las novelas de caballerías que van a empezar ahora están concebidas ya para la lectura. Y para un público distinto, posiblemente... Un público más sofisticado, ¿no? Y más femenino, en muchos casos, porque la novela da lugar a que entre el amor, por ejemplo, mientras que el poema épico pues apenas da sitio, no deja sitio para una relación amorosa. En general, los cantares de gesta, no solo los castellanos, sino también los franceses, pues no tienen mucho lugar para el amor. Son para chicos. Sí, no, yo pienso sobre todo que son como las películas de acción de hoy, ¿no? Bueno, Sí. Carlos, Lanzarote es un invento femenino, ¿no? Bueno, Lanzarote y Galván y todos ellos. Claro. Ahí hay una mezcla, ¿no? Una mezcla de tradiciones donde evidentemente la idea del amor cortés que tenían los trovadores y que llega al norte, amor fundamentalmente adúltero, pues es el que va a reaparecer en estas novelas. Va a ser Lanzarote, Ginebra y Arturo, va a ser, pues qué diré yo, Tristán, Iseo y el rey Marco. El rey Mar de Cornualles. Que es siempre, mientras que en el Cantar de Roldán a nadie se le ocurre que la mujer de Carlomagno tuviera una relación, bueno, menudos eran estos, ¿no? Claro. No hay esa, aunque... Tristán y Iseo además se introducen mucho en la poesía española, el tema de Tristán y Iseo, por ejemplo. El tema de Tristán llega, yo creo que hacia 1330, porque lo cita el arcipreste de Ita, lo recoge también después Ayala, y
tiene mucha vigencia, mucha más vigencia que Flores y Blancaflor, que también está en la literatura española de ese momento, ¿no? Pero Tristán es que es un amor trágico y, en fin, ahí tiene toda una tradición. Me pedía la palabra... Sí, junto Profesor al Álvarez desarrollo Valenzuela. literario, que evidentemente es algo muy notable, también se ha hablado de Raúl en la introducción, Sí, sí. un poquito después, Blanquerna, etcétera, ¿no? El gran desarrollo de la historiografía. Es decir, el salto enorme que hay entre las viejas crónicas y la nueva forma de hacer historia, ahí, en mediados del siglo XIV, es extraordinariamente importante. Ese cambio que podríamos situarlo en el canciller de Ayala. El canciller de Ayala o las crónicas portuguesas de la misma época, que son... Sí, es el final de la tradición alfonsí. Exacto. Y el comienzo, porque Alfonso X había marcado un modelo, bueno, digamos que relativamente distinto. Hombre, en comparación con Pedro López de Ayala queda muy lejos. ¿No? No, yo estaba pensando en el toledano, ¿no? Alfonso X es heredero en gran medida del toledano, de Rodríguez de Rada, de Jiménez de Rada, perdón, de Jiménez de Rada, pero con Ayala ya ha cambiado por completo. ¿Y ese cambio cómo se podría resumir? ¿Cuál es el cambio fundamental que se produce entre estos cronistas? El cambio fundamental es un interés por la historia como tal. No quiero decir que no haya distorsiones históricas y en el caso de Pedro López de Ayala justificar, ya se ha dicho antes, una trayectoria personal y un cambio dinástico, etcétera. Pero hay un interés ya no solo por citar un dato, no es un centón de datos o de años, sino una explicación global de la historia, de por qué se producen estos acontecimientos y a qué nos llevan, ¿no? Y eso lo mismo está en la crónica castellana, en las crónicas aragonesas, a la acción en el Mediterráneo, etcétera, de Aragón en el Mediterráneo, fundamental los cronistas aragoneses o los cronistas portugueses de la época, o también se ha mencionado el caso de los cronistas franceses, y se ha hablado de Froissart, anterior. Pero no solo esto, sino también literatura doctrinal y de adoctrinamiento religioso. Hablo de toda una literatura antijudía, por ejemplo, el Pugio Fidei y otras obras de la época que van a acabar conduciendo, en definitiva, señalaste antes 1391 como fecha terrible y trágica, que viene preparada por toda una propaganda antijudía muy anterior, naturalmente, porque eso es lo que tiene una propaganda contra un determinado grupo de personas, acaba desencadenando la violencia. Porque además intentan explicar que los judíos han apoyado a Pedro I. Entonces es una forma también de ir fomentando ese antijudaísmo. Que va a estallar de forma muy violenta en 1391, pero que tenía ya focos... Ya había manifestado algunas explosiones violentas, menores que aquella, naturalmente, pero terribles por lo que anunciaba, ¿no? Otro aspecto del religioso también, obras importantes en lo que es la creación de la devotio moderna, lo que va a ser la devotio moderna, realmente es fundamental, y obras de carácter político. Y estaba pensando, Andante ya nos quedaba anterior su de monarquía, pero estaba pensando en Marsilio de Padua, por ejemplo, en el Defensor Pacis. Toda una explicación del poder político, de su ejercicio, de la procedencia del poder, los límites al poder, una obra magnífica. Efectivamente, ahí es muy interesante sobre todo ver, digamos, el distanciamiento que ya se ha producido entre Italia y la situación española, que no es de retraso cultural como a veces han dicho, ni mucho menos, ni muchísimo menos, está a la par de lo que ocurre en el resto de Europa, pero Italia tiene unas preocupaciones que van a llegar al resto del occidente europeo a lo largo del siglo XV sobre todo, ¿no? De manera que, bueno, Italia por razones políticas diversas, como puede ser la lucha del imperio y el papado anterior, o puede ser la presencia de las ciudades-estado y las repúblicas, las ciudades-repúblicas, o como puede ser justamente la presencia de la Iglesia y también de Francia en la península itálica, una serie de circunstancias que hacen que los problemas de Italia sean completamente distintos en este sentido. Los nobles y reyes de la época eran conscientes de la importancia, me da la impresión que sí, ¿no? Viendo figuras como la del canciller de Ayala, pero eran conscientes de la importancia de tener también unos escritores áulicos. Claro. Que por una parte hiciesen la propaganda de sus bondades, pero que por otra parte también crearan un gusto oficial, un gusto estético o literario oficial,
que generaba escuela, ¿no? Sí, claro, y la gran nobleza imita a los reyes. Es decir, que eso se va a ver muy bien a finales del siglo XIV en la corte de Juan I y sobre todo en la de Juan II, donde ya la nobleza se siente un poco más involucrada en esta renovación cultural, intelectual. Pero claro, es que el secretario del rey o el cronista, el oficial, ese tiene la capacidad de destruir la legitimidad, porque siempre ahí ronda la idea de si es o no es legítimo. Todos tenían alguna cosa que esconder debajo de la alfombra, ¿eh? Entonces andaban siempre buscando quién defendiera las posturas, quién justificara o cómo justificar determinado, porque no es decir, vamos a justificar si este es hijo legítimo o ilegítimo, eso da igual. Yo siempre recuerdo que Carlomagno, en la vidriera de la Catedral de Reims, que es una vidriera gótica, donde se habla de la biografía de Carlomagno, cuentan, claro, Carlomagno fue canonizado por la Iglesia, pero había tenido un hijo con su hermana, Gisela, que era Roldán. Al parecer, según todas las crónicas, etcétera. Bueno, y en la vidriera pone, aquí el pecado mortal se hizo venial. Claro, eso hay cosas que no se pueden esconder. Un niño, pues no se esconde así como así. Pero que en un momento determinado un rey lleve a cabo o tome una decisión o tome otra, quizás se puede justificar por una circunstancia histórica, pero para eso hace falta un cronista inteligente y que sea capaz de modificar la historia. Claro, a veces los cronistas oficiales no son inteligentes. No me refiero a la Edad Media. Es lo que te iba a decir, ¿no? César, me habías pedido la palabra. Sí, no, para entender también un poco la época que estamos viendo y la cuestión, por ejemplo, de los bastardos reales, que son tan frecuentes en todas las cortes europeas. Bueno, Alfonso XI, padre de Pedro I, tiene una amplísima descendencia bastarda con doña Leonor de Guzmán, entre ella pues el futuro rey de Castilla. Enrique. Enrique a su vez tendrá hijos bastardos, Pedro I los tiene. Quizás hay que recordar, perdón, que hubo un momento en que todos los reyes de la península ibérica eran bastardos. Claro. Todos. Ahora bien... Y hay otro momento, perdón, en que ninguno de los monarcas tiene hijos bastardos. Sí, así es. Entonces, ¿cómo entender esto, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que ponerse un poco en la piel, ¿no?, de lo que es ser monarca a mediados del siglo XIV, teniendo como referencia inmediata todos los problemas de minorías regias, tronos vacantes. Es decir, para un rey de 1340, 1350, es imprescindible tener sucesión. Ahora bien, si se contrae matrimonio legítimo con una princesa y no hay sucesión, esto es un problema. ¿Cuál es la alternativa? Pues la alternativa consiste en que antes del matrimonio legítimo el rey tenga sucesión natural, hijos naturales, con otras damas de alcurnia, princesas, etc. De tal forma que si el matrimonio legítimo finalmente concluye sin descendencia, es posible dar la moviola hacia detrás y justificar que ha existido un matrimonio previo con tal dama, en la que, por cierto, sí ha habido hijos varones que transmiten la sucesión. Entonces, ¿por qué? Porque en el derecho medieval la legitimación de un hijo natural anterior al matrimonio es perfectamente posible, y de hecho se hace, y lo hace el rey, por ejemplo. Y se educan en la corte. Se educan en la corte. Entonces, esto también conviene saberlo para entender, bueno, cuál es ese panorama a veces tan chocante, ¿no?, de un Alfonso XI, de un Pedro I, un Enrique II, que están llenos de bastardos. Hasta que a finales de siglo, como dice Vicente, se da el fenómeno inverso. Es decir, ha sido tan nefasta, tan negativa la experiencia de los riesgos que supone la bastardía, que monarcas ya, pues como Juan I de Castilla o Martín I, o no digamos ya también los sucesores, interrumpen casi por completo o totalmente la sucesión. Todos los hijos los tienen dentro del matrimonio. A la vista de lo que ha sucedido. Bueno, luego surgirá el disputado tema de la Beltraneja. Sí. Bueno, en el fondo es un caso de que es al revés, claro, porque aquí no sería bastarda del... Seguramente César dirá, como yo, que preferimos llamarla... Doña Juana. La excelente señora. La excelente señora, que así la llaman en Portugal. Nosotros preferimos ese apelativo que resulta más real, histórico, sí, y más respetuoso. Sí, la excelente respetuoso, señora. desde luego, pero también más cierto. No, yo es una figura a la que le tengo gran respeto, pero bueno, que no sé, claro que...
No, el problema de los bastardos puede ser una solución dinástica, pero plantea más problemas que realidades. Y podemos ir desde el final del reinado de Dionisio en Portugal, en que los bastardos, Alfonso Sánchez plantea problemas muy severos, titulándose nada menos que Fillo I, herdeiro do rei. Sí. Que es cierto, es hijo primero y heredero del rey. Pero bastardo. Bastardo. El problema en Castilla de Alfonso XI y sus relaciones con Leonor que no son unas meras relaciones ocasionales, es realmente una convivencia. No se tienen 10 hijos en un momento. Requiere y además con privilegios añadidos y con concesiones, claro, es que es un problema político. Por supuesto. Pero claro, cuando Alfonso IV de Portugal llega al trono y encuentra los problemas que han planteado los bastardos, de bastardos no quiere saber nada, naturalmente, claro, Pedro I de Portugal organiza la que organiza. Pedro I de Castilla tiene... Se dedica a matar hermanos bastardos, que es otra solución, pero claro, no parece muy... Por reconducir el tema ya, y ya que, puesto que nos queda ya muy poco tiempo, la imagen que también tenemos de la nobleza castellana es de una nobleza ruda, muy poco refinada, y por lo tanto sin gusto literario, sin intereses estéticos. ¿Esto es cierto o es una idea falsa? Depende de qué época. Por hablar de esta época, por referirnos a esta época en la que estamos hablando. Sí, vamos, desde mi punto de vista, a lo mejor otros piensan de otra manera. Realmente, hombre, tenemos a don Juan Manuel, que sí que Alfonso X, don Juan Manuel, incluso Alfonso XI, son miembros de la alta nobleza, reyes, que sí que tienen un interés artístico, literario. Sancho IV, que muchas veces se ha hablado mal de él en comparación con su padre, Sancho IV también era un hombre que tenía sus propios intereses. Reinó poco tiempo, pero bueno, tenía sus propios intereses. Otros no tanto. Digamos que hay un periodo en que la nobleza está más preocupada en medrar o en ampliar su capacidad de poder en el entorno de la corte, y es lo que causa también algunos problemas. Pero en el siglo XV ya hay 12 o 14 familias nobles que sí que tienen un interés real por el mundo de las letras, y en ese interés pues es donde se produce un florecimiento que es el de la poesía de cancionero del siglo XV, por ejemplo, que realmente se espera que cualquier noble, entre sus cualidades, sea capaz de escribir poesía, por ejemplo, ¿no? Muy brevemente ya. Sí, muy brevemente. Bueno, a mediados del siglo XIV en Portugal aparece el famoso nobiliario del conde don Pedro de Barcelos, ¿no? Sí. Es la primera gran historia nobiliaria genealógica, no solo de Portugal, sino de muchos linajes españoles. El conde don Pedro habla de los linajes de España. Claro, cuando él hace esa disección, ¿no?, de los principales linajes, ¿qué es lo que resalta? Pues resalta su antigüedad, por supuesto, su relación con la Reconquista, si han hecho grandes hazañas o no, sus vínculos con la familia real, sus posesiones, sus riquezas, si son ricos hombres o no, etcétera. Y normalmente, claro, no se habla para nada de sus cualidades o de sus características culturales, porque realmente para un linaje importante de la nobleza castellana, leonesa o portuguesa de 1345 es todo esto que he dicho, pero no el tener una formación cultural, literaria, que yo creo que es un poquito ya más de finales del XIV, ¿no? Muy bien, pues con esto damos por despachado otro de los asuntos que queríamos tocar esta tarde en Lágrimas en la lluvia. Después de una pequeña pausa para la publicidad, hablaremos en el último bloque del programa sobre la expulsión de los judíos. Será en apenas un minuto, no nos abandonen, por favor. Muy buenas tardes, queridos espectadores de Lágrimas en la lluvia. Estamos ya en este último bloque del programa que estamos dedicando a analizar y a desmontar, en su caso, algunos de los tópicos
que circulan sobre la Edad Media española. Y en este último bloque vamos a dedicarlo a uno de los episodios, digamos, estelares de la leyenda negra. Nos referimos a la expulsión de los judíos. María Cárcamo nos introduce en el asunto. La expulsión de los judíos de los reinos de la corona española en 1492 se ha presentado con frecuencia como una supuesta muestra de nuestra racial intolerancia y precedente de otros antisemitismos posteriores. Pero lo cierto es que mucho antes de que los reyes católicos decretaran tal expulsión, todos los monarcas europeos, entre ellos los de Inglaterra, Francia y Portugal, habían tomado la misma medida y en condiciones mucho más onerosas. Curiosamente, muchos de los judíos que habían sido expulsados de esos países habían sido acogidos en los reinos españoles. Y si su expulsión de España les resultó más dolorosa, es precisamente porque en Sefarad habían vivido una época de esplendor que no habían conocido en ningún otro lugar del mundo. Para entender plenamente la expulsión de los judíos, no debemos olvidar que todos los monarcas de la época consideraban que la unidad religiosa de todos sus súbditos era el único cimiento sobre el que podía fundarse el orden político y el social. También conviene aclarar que aquella expulsión no fue dictada por motivos racistas o de antisemitismo, pues los judíos que acreditaron su conversión no fueron expulsados. Esta tarde pedimos a don Vicente Álvarez Palenzuela que nos explique sin aderezos o sin los aderezos propios de la leyenda negra las circunstancias en las que se desenvolvió la expulsión de los judíos de los reinos españoles, sus antecedentes y, como no, sus consecuencias. Don Vicente. Bueno, pues es un acontecimiento que es el punto de llegada de un proceso largo. Aquí hablábamos en el bloque anterior del comienzo del antijudaísmo. Sería interesante situar ese contexto. Desde mediados del siglo XIV, bueno, una posición antijudía subyace prácticamente siempre, pero se incrementa a partir de mediados del siglo XIV, en la que se comienzan a pedir medidas contra el judaísmo. Hay que decir que los judíos que están en las monarquías españolas realmente no son súbditos, no son naturales del reino, son un cuerpo extraño que vive en el reino con permiso del rey, son cosa nuestra, dicen los reyes frecuentemente, son nuestros, y pagan por ese consentimiento de la monarquía a residir en el reino unas cantidades que son bastante crecidas normalmente. Hay que decir, por lo menos es mi opinión, lo que se produce no es un antisemitismo, sino un antijudaísmo. Es decir, es una distinción es importante. Posición contraria a la religión judía. Y si se les mantiene en el reino es porque, viendo el ejemplo de los cristianos, y estoy repitiendo palabras textuales que no son mías, sacadas de numerosa documentación, algún día, viendo el ejemplo de los cristianos, se convertirán. Por tanto, están aquí para que un día se conviertan. Va transcurriendo el tiempo y a medida que se va viendo que esas conversiones no se producen o no se producen al ritmo que se esperaban, comienza a crecer una marea antijudía, contraria a la religión judía, que hace a los judíos responsables de todas las calamidades que pueden ir produciéndose y que comienza a verter sobre ellos calumnias. Son traidores, son avaros, son usureros, al tiempo que se les han ido cerrando todas las fuentes económicas. Es decir, solo pueden dedicarse a la medicina o realmente a los cambios o a poco más. Llegó a haber incluso médicos de corte, no claro, judíos. No solo llegó a haber, sino que prácticamente la totalidad de la medicina está ejercida por judíos. Pero salvo eso, o ser trujimanes, es decir, ser intérpretes, realmente otras pocas dedicaciones les quedan, porque hace mucho tiempo... También en la administración, ¿no? También en la administración, en los arrendadores de rentas, pero claro, son todo ello dedicaciones que les hacen odiosos. Ser el señor que arrienda un impuesto para cobrar ese impuesto, en fin, ser cobrador de impuestos no parece que sea una garantía. Manejar el dinero y hacer préstamos, aunque no tengan logro, es decir, aunque no sean con interés usurario, tampoco es muy popular. Si sobre eso inciden todo tipo de calumnias, naturalmente se prepara un camino extraordinariamente peligroso.
Porque por aquella época se acusó a veces a los judíos incluso de perpetrar sacrificios humanos. Sí, claro, es un poco más tarde del 14, ya entramos en el 15. El niño de la guarda. De la guarda. Sí, claro. En fin, que en un momento determinado, pues aparte de profanar hostias consagradas para sus ritos secretos, pues secuestran un niño y lo crucifican en determinadas fechas. El episodio del niño de la guarda debemos de dar por hecho que es falso. Yo, con perdón de los vecinos de la Guardia, si es que le tienen devoción al Santo Niño, a mí me parece una falsificación absoluta. Absoluta. Quiero decir que hay unas personas condenadas por ese delito, pero no aparece el niño, no se juzga a los delincuentes supuestos en el lugar en que se producen los hechos, es decir, no se respeta el orden jurídico de la época. Sí, si me permites, también es que la misma leyenda se da en Bohemia y se da en otros sitios, ¿no? Entonces, que es... En fin, una falsificación está claro. A mí me parece que sí, y además en Italia hay referencias muy anteriores, incluso al suceso del Niño de la Guardia, del mismo tipo de ritos, ¿no? Ahora, yo querría subrayar una cosa que me parece importante, hablando de la Edad Media española, que es que España es el último país de Europa que conoce las persecuciones contra los judíos, porque, si no me equivoco, empiezan en Inglaterra a finales del 13. La primera expulsión, por lo menos que yo tenga conocimiento, es la expulsión de los almohades de Al-Ándalus. Es decir, los almohades que expulsan a los judíos del territorio que gobiernan en Al-Ándalus a mediados del 12. Y la siguiente expulsión, Felipe Augusto de Francia. Felipe Augusto procede a una primera expulsión de los judíos de territorio francés. El contexto de la peste precipita Claro, todo lo que son las circunstancias terribles de la peste, que son envenenadores de aguas. De lo cual no hemos hablado, por cierto, pero debe ser un trauma brutal, porque creo que fue más del 25% de la población europea la que pereció. Es un trauma terrible, una claro, cosa tremenda, naturalmente. No sé si eso pero ibas a decir que... No, quería ponerlo en el contexto europeo, precisamente. Portugal los expulsa después. Claro. Un poquito después. Sí, Portugal los expulsa después. Y aquí, aparte de que hay problemas serios en Aragón, por ejemplo, a mediados del 14, etcétera, cuando estalla la bomba es entre finales del 14 y primeros del 15, son de finales del 14. Y además con una virulencia extraordinaria a partir del Alcediano de Écija y toda esta historia. Lo cual a mí lo que me sugiere es que la capacidad de transmisión de información en aquel momento era muchísimo más rápida de lo que nos podemos imaginar hoy, porque la velocidad con la que se transmite la ola por toda España es realmente enorme, son en unos pocos meses. Sí, eso quiere decir que llueve sobre mojado. Es decir, que es una explosión que encuentra combustible preparado de antemano. La opinión está muy ganada en una determinada posición antijudía y, naturalmente, en cuanto alguien enciende la mecha, un orate, o con unos intereses que nada tienen que ver con los judíos y con la vacante de la sede de Sevilla, etcétera, etcétera, pero quiere decir que añade fuego a un material preparado previamente para inflamarse. Sí, hay varias... Los predicadores, por ejemplo, que van de un sitio a otro. San Vicente de Ferrer era... no es uno especialmente... al revés. Pero San Vicente Ferrer, claro, pero va de un sitio a otro con mucha frecuencia. Y luego también las disputas de Tortosa, por ejemplo, dan lugar a que haya muchas conversiones, y cada vez que se convierte, sobre todo si es un gran rabino o si es un rabino no tan grande, que se convierte, pues toda la comunidad se entera y eso se utiliza y se va extendiendo mucho las conversiones. El peligro ante los nuevos conversos, que constituyen un peligro creciente, digamos, para determinados personajes del poder, que estaban muy tranquilos en su ignorancia y que se encuentran con que llega gente muy preparada, que saben latín, que saben árabe, que saben hebreo, que saben castellano. Pues antes hablábamos de Alfonso García Santamaría, por ejemplo, que es luego una vez convertido y demás, el gran embajador en el Concilio de Basilea, por ejemplo. Es decir, que hay efectivamente muchas razones que hacen que se difunda la noticia con rapidez, ¿no? Con rapidez, sí, con rapidez. Hombre, y luego hay otro problema que has apuntado, que es el de los conversos. Sí, de los conversos, los falsos cristianos, ese es otro problema conectado con este. Sí. Y en definitiva... Que se miran con desconfianza muchas de estas conversiones. Claro, el decreto de conversión forzosa tiene mucho que ver quitar a los conversos el contacto con sus antiguos correligionarios.
Es decir, flaquea la fe de los nuevos conversos, de los débiles cristianos nuevos, porque están en contacto con sus antiguos correligionarios. Esa será una de las razones de la expulsión después, en el 92. Era Claro, precisamente, expresamente una de las primero se razones. ensaya con una expulsión de Andalucía, una expulsión general de Andalucía, y después se exige a los reyes católicos, desde los círculos de poder más próximos, que se termine con el judaísmo. Sí quería decir muy brevemente que yo suelo hablar, mi maestro Luis Suárez, yo creo que acuñó el término con precisión, que no es un decreto de expulsión, sino un decreto de conversión forzosa. Parece un preciosismo, pero no lo es. Es decir, en la corona de Castilla y en la corona de Aragón no se expulsa a los judíos. Es verdad que se les pone en una disyuntiva terrible, conversión o salida, pero confiaban en que la conversión se produciría en masa. No se produce porque el judaísmo ha vivido un proceso de purificación, de pérdida en el número, pero de ganancia en profundidad de fe, y la absolutísima mayor parte optan por una salida verdaderamente terrible. Pero decreto de expulsión sería todos los judíos fuera. No es eso lo que se dice. Un periodo breve de conversión. Y si no hay bautismo, salida. No es exactamente lo mismo, ¿eh? Ha mencionado antes que expulsiones se produjeron en todos los países de la cristiandad. Sin embargo, la que ha pasado a la historia como especialmente dura es la española. ¿Es verdad que la expulsión española es más dura que la que se produce en otros países o en condiciones más severas que la que se produce en otros países? No, no, en absoluto. Por ejemplo, Francia repite en varias ocasiones la expulsión de los judíos porque siempre se procede del mismo modo, confiscación de bienes y expulsión. En el caso de los estados de la corona de Castilla y de Aragón, lo que se produce es, como he dicho, la obligación de bautizarse en un determinado tiempo y un plazo, que es muy breve, para vender todos sus bienes. Claro que cuando tienes que vender todos los bienes en un plazo de tiempo muy breve, estos se deprecian y haces malas ventas. Muchos pudieron confiar sus bienes a otras personas para que se los vendieran en mejores condiciones, pero no hay confiscación de bienes. Es verdad que es un desastre económico, que se malvende, todo eso es cierto. Que tienen dificultades o tienen prohibición de sacar metales preciosos, como es una cosa vedada general en el reino. Es decir, que las condiciones fueron terribles, eso no cabe ninguna duda, pero ni mucho menos más terribles que en el resto, yo diría justamente todo lo contrario. Más bien lo contrario. Es el resultado de yo creo que confluencia de dos factores. La mayor importancia que tiene el judaísmo en España, absolutamente incomparable con el resto de Europa medieval me refiero, y después la leyenda negra, claro, la elaboración de la leyenda negra. Y quizás hay que recordar que los intelectuales, que los intelectuales de todo Occidente aplauden la decisión de los reyes católicos. Es la gran modernidad. Erasmo de Rotterdam dice que ya era hora. Es decir, que no Erasmo de Rotterdam, que para que la gente entienda, era como un progre de la época, quiero sí, decir. O sea, sí, no era precisamente un gran reaccionario, ¿no? Pensar pues, en los ciudadanos de un país como el nuestro, donde todo el mundo tiene el mismo estatuto jurídico, que es el que te concede la Constitución, ¿no? Bien, en la sociedad de fines del XV no existe esto. Es decir, hay varios estatutos jurídicos, según sea el lugar de nacimiento, según sea el estamento al que tú perteneces, tus fueros, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el gran común denominador que tiene una sociedad para definirse a sí misma, al margen, por supuesto, de estar sometida a la autoridad del rey, hablar una misma lengua o tener una misma tradición? Pues es básicamente profesar el mismo credo religioso. Entonces, cuando un monarca como los reyes católicos toman una decisión de esta naturaleza, evidentemente están teniendo en cuenta que ahí es donde está, o ellos creen encontrar ahí uno, si no el más importante, el gran cimiento, el gran cemento de cohesión de todos sus reinos, ¿no? Y luego quería decir otra cosa, y es que en todo este tema del antisemitismo bajo medieval también subyace un problema de orden mitad religioso, mitad filosófico, ¿no? Y es el problema del averroísmo. Es decir, desde el siglo XIII las comunidades hebreas, especialmente españolas, tienen entre sus filas podríamos decir, un clima intelectual muy próximo al averroísmo. El averroísmo es una tendencia filosófica en la que se da un alto grado de subjetividad, ¿no? No existe, según los averroístas, el conocimiento cierto de la verdad. Entonces, la Iglesia jerárquica, tiene un enorme miedo de que se pueda producir un contagio intelectual
desde las aljamas judías al resto de la sociedad, ¿no? Y ahí empiezan las primeras restricciones en los concilios del siglo XIII para separar las comunidades cristianas de las hebreas, ¿no? Con el fin de evitar ese contagio averroísta. Bien, esto se cumple en la mayor parte de los reinos europeos, pero no se hace en la península ibérica. Y cuando vienen las grandes persecuciones de finales del XIV y las disputas, los debates, como la conferencia de Tortosa, ahí en el fondo subyace el deseo de que pronto se produzca esta conversión al cristianismo, entre otras cosas para evitar que se siga produciendo ese contagio averroísta, ¿no? El resultado es un desastre, el resultado es una enorme persecución que provoca una gran cantidad de conversiones forzosas al cristianismo, de tal forma que en vez de evitar el problema del contagio, lo que tenemos ahora es una sociedad en la que hay un altísimo porcentaje de conversos, que no son ni cristianos ni hebreos, sino todo lo contrario. Es decir, y entonces esto pesa mucho en la decisión final tomada por los reyes católicos en el año 1492. Es decir, hay una conciencia clara de que ha habido una serie de grandes errores, grandes fracasos en el pasado, que desde su punto de vista solo se solucionan si se prohíbe definitivamente el judaísmo. Es decir, o sea, hay que ver toda la película completa, que es una película muy larga que va desde el siglo XIII hasta el siglo XV. O sea, que digamos que el problema de los falsos conversos pudo ser también un detonante. Fue. Naturalmente. Sin ninguna duda. O sea, se percibía como un problema grave, incluso de convivencia, Y de fidelidad política de la comunidad. Sí, pero hay que tener en cuenta, sobre todo, que no es lo mismo un converso del siglo XIV o de principios del XV que un converso de 1492. Los conversos del XIV o del XV, de principio, se integran con relativa facilidad en las estructuras del Estado, sobre todo, pues más aún, los vemos que son obispo de Cartagena, obispo de Burgos, obispo... Sí. Porque tienen una preparación. Pero justamente eso viene a causar un problema parecido al que habían causado la admisión de los francos a finales del siglo XI, de los franceses, de la Orden de Cluny. Y es que la Iglesia, estoy pensando en Toledo, por ejemplo, la Iglesia que está formada por individuos de carne y hueso, de pronto se encuentran que el obispo no es uno de ellos, porque hay otro que viene de Francia en el siglo XI, o que es un judío converso, y entonces es cuando empieza a haber los estatutos de limpieza de sangre, empezando por la Catedral de Toledo fundamentalmente, para frenar el ascenso de algunos conversos que tienen una profunda creencia religiosa, que no son, que seguramente lo han hecho absolutamente convencidos de que lo que hacían era lo que su conciencia les pedía, etcétera, etcétera, con una excelente formación, y eso hay que insistir, que lo vemos en Arragel de Guadalajara, por ejemplo, el que traduce la Biblia para la Casa de Alba, bueno, la Biblia que está ahora en la Casa de Alba, ¿no? Entonces, son gente que tiene una formación, pero bastante superior a la media del clero español, y por eso sobresalen. Y claro, al clero español eso no le gusta, y empieza ahí también la segunda, digamos, un poco el bloqueo de la presencia de los conversos en determinadas instituciones, pero después, en el siglo XV, en 1492, a partir de 1492, es cuando ya se empieza a dudar de si se han convertido o no se han convertido. Hay, pues, conversos de primera y de segunda, ¿no? Y no es exactamente igual el trato que reciben unos y otros. Y muchas veces la idea de la expulsión de los judíos está basada en los autos de fe del siglo XVI, que no tienen nada que ver tampoco con la situación de los judíos en el siglo XV. Los autos de fe perseguían fundamentalmente a los a los criptojudíos, para ser exactos, ¿no? A quienes judaizaban, digamos. A los que habían mentido. Entonces... Sí, porque la Inquisición solo tiene jurisdicción sobre cristianos, ¿eh? Exactamente. Claro, no sobre judíos. Sobre los judíos no tiene nada que decir la Inquisición. Ni moriscos, no tiene la Inquisición nada que decir, sino sobre cristianos. Falsos cristianos, malos cristianos. Claro. Los llamados marranos, ¿no? Protestantes. También en la jerga de la época, ¿no? Sí.
pero perseguían también a los protestantes, a los iluminados, a no sé qué. Es decir, que ahí iban todos en el mismo lote, ¿no? El asunto visto con ojos de hoy nos plantea una reflexión muy interesante sobre la cuestión del multiculturalismo, ¿sabes? Es decir, en el siglo XIV, XIII, eran posibles sociedades compuestas, agregados de diferentes comunidades que tenían entre sí un contacto, evidentemente lo tenían, pero muy limitado, porque había un poder que lo englobaba a todo. Tú lo decías antes, el rey eran suyos, ¿verdad? Y no formaban parte de la misma comunidad política en realidad, porque no había tal, es decir, la comunidad política era el rey, era el reino. En una sociedad moderna eso es imposible, y a medida que se moderniza precisamente la sociedad y que las estructuras políticas se hacen más homogéneas y que el poder del soberano tiende a proyectarse sobre el conjunto de la organización política, ese sistema se termina. Y en realidad es la misma razón por la que 100 años después los moriscos tendrán que terminar saliendo al final. Es decir, ya no es posible identificar al morisco bueno y al morisco malo. No, sencillamente ha pasado a formar parte, ha pasado a ser un cuerpo extraño, digamos, dentro del conjunto de la comunidad. Lo cual, claro, cuando lo planteas en esos términos parece perfectamente racional, pero cuando desciendes al caso concreto de la persona de carne y hueso es una monstruosidad, como siempre pasa, ¿no? En el caso de los moriscos luego también hubo otras circunstancias ya. Son una quinta columna. Claro. Sí, pero eran todos una quinta columna, evidentemente, ¿no? Ricote no. Pero Ricote no, claro. Pero lo que sí es cierto, o sea, esos episodios porque hay incluso episodios de violencia, en el caso de los moriscos hay una guerra previa, claro. efectivamente. Pero entre los judíos esto no ocurrió, ¿no? No, entre los judíos no ocurre eso. Al revés, en el caso de los judíos va la corona a protegerles del pueblo, como ocurre en Sevilla, ¿no? Sí. Había pedido la palabra César. Sí, no, bueno, me estaba recordando al hilo de todo lo que estáis contando que cuando se produce finalmente la conquista del Reino de Granada en 1492, Isabel se asoma al Albaicín y se asusta de ver aquella ciudad musulmana 100% que tiene a sus pies, le encomienda a su confesor, Fray Hernando de Talavera, que haga lo posible para lograr la conversión, ¿no? Entonces Fray Hernando pues, se pone una chilaba, durante varios años se dedica a predicar por el Albaicín, la conversión, pero claro, los resultados son magros. Bueno, y entonces en ese momento es cuando entran en acción los halcones de la corte, ¿no? Pues sobre todo el conde de Tendilla, el que está en la Alhambra con toda la guarnición, es el capitán general del Reino de Granada, y a partir de ahí viene la revuelta del Albaicín y viene la gran explosión del año 1500, ¿no? Que al final produce la guerra y la obligación de que todos los hasta entonces mudéjares, musulmanes, se conviertan obligatoriamente al cristianismo, y nace un problema mayor si cabe que el anterior, ¿no? Y es que tenemos todo un Reino de Granada inmenso, compuesto por personas que oficialmente son cristianos, pero que en la realidad no lo son. Es decir, aquí se vuelve a ver un segundo, tropiezo en la misma piedra, si se puede hablar así, y la solución final es, pues en muchos casos, facilitar la salida fuera del reino de estos... aunque por otra parte los moriscos son necesarios para que la vida cotidiana en las ciudades y villas del Reino de Granada, en las Alpujarras, donde se cultiva el gusano de seda, todas estas cosas, son necesarios, o sea, hay que mantenerlos allí. Por eso durante también mucho tiempo, durante más de un siglo, en el Reino de Granada se vive una especie como de situación un poco esquizofrénica, porque oficialmente son cristianos, hay que hacer lo posible para que esta gente se convierta de verdad, pero en la práctica se reconoce que siguen siendo musulmanes y que siguen en contacto con... O sea que en este tema de la cuestión religiosa, evidentemente la España del siglo XV y XVI tuvo seguramente su mayor problema de convivencia, de estabilidad social, ¿no? Volviendo a la expulsión de los judíos, no existen cifras exactas, naturalmente, pero ¿en qué cantidad podemos calcular o suponer que se marcharon de España los judíos? Desde luego hay que, ya hace tiempo se viene haciendo, hacer descender el número, las cifras de expulsados. Probablemente no llegaron a 100.000, ¿no? Probablemente no llegaron. Hay por una hay distintas parte, cifras, sí. pero... por una parte está Netanyahu, el padre del más conocido, ¿no? Y que yo creo que las incrementa porque habla de 400.000, de 500.000. Y por otra parte pues se piensa que no llegaron a 20.000, 30.000, ¿no? Hombre, Entonces
Miguel Ángel Ladero ha hecho una estimación. Son El profesor Ladero Quesada, que ha estado con Así nosotros es. en algún otro programa. Ha hecho estimaciones al respecto, haciendo descender el número, desde luego, a cifras muy inferiores a 100.000. Sí. Muy inferiores. Hay que Muy tener en inferiores cuenta- a 100.000. Muy, Sí, muy muy inferiores, inferiores. España estaba muy poco poblada, ¿eh? Muy inferiores. España estaba muy poco Estamos poblada. hablando de una España de unos 5 millones y Claro. medio de habitantes aproximadamente. Y en este decreto de conversión forzosa, ¿hubo muchos que se convirtieran en ese breve lapso? Muy pocos, muy pocos. Muy pocos. Muchos, algunos de los que salieron, volvieron bautizados. Volvieron algún tiempo después porque las penalidades de la salida fueron terroríficas. Muchos de los que salieron por Portugal se bautizaron después en la frontera de Portugal y entraron en Castilla porque no podían volver a entrar como judíos, tenían que entrar ya bautizados. Y ciertamente fueron objeto de todo tipo de abusos y violencias de toda clase, y en los que pasaron al norte de África exactamente igual, ¿no? Las calamidades fueron terribles. Si leemos al cura de los Palacios, a Andrés Bernaldez, describe cómo van pasando por el pueblo, ¿no? Y los ves pasar, unos cayendo, otros levantándose, unos muriendo, otros naciendo, llenos de parásitos, sucios. Pero después de que te describe todas estas calamidades, dice: ved a qué punto les ha llevado su testarudez. No hay comprensión del problema en absoluto, Claro. ¿no? Es decir, hay una descripción de lo que ve verdaderamente terrible, es una situación dantesca, pero no hay una explicación adecuada. De lo que está viendo. porque Desgraciadamente tenemos que dejarlo aquí. Ha sido un placer enorme contar con vuestras valiosísimas aportaciones, como ha sido un placer enorme contar también con la lealtad de nuestros espectadores a lo largo de este programa y de tantos otros. Muchísimas gracias de corazón, muchísimas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado del programa de hoy, pero recuerden que la próxima vez lo disfrutarán aún más desde el sillón Confort Plus de Club Natura. Es un sillón de masaje con función calor totalmente reclinable y con un sistema de elevación automática para que incorporarse no represente el menor esfuerzo. De hecho, basta solo con apretar un botón. En fin, que lo tiene todo. Una maravilla para relajarse, recibir un buen masaje y levantarse con absoluta comodidad. Y además, está hecho en piel natural muy elegante. Lo mejor de todo es que ahora Club Natura nos permite conseguirlo por solo 25 euros al mes. O sea que es cómodo hasta para pagarlo. En fin, una oportunidad que no hay que desaprovechar porque las unidades son muy limitadas. Basta llamar para ello al 902 05 14 62 y tendrá en casa este maravilloso sofá como el nuestro. No se olvide, siempre con la garantía de Club Natura.